Radio, la voz migrante de Nueva York. Fundada en 2016 e inspirada por el movimiento zapatista, Rebeldía Radio es una iniciativa comunitaria y colectiva que se dedica a la difusión de noticias veraces que impactan a la comunidad migrante en Estados Unidos, así como hermanos y hermanas activistas y luchadores sociales en América Latina y el mundo. Aunque no somos periodistas profesionales, llevamos a cabo nuestro trabajo con dedicación y corazón. Somos trabajadores de la construcción, empleados en almacenes, personal de limpieza, niñeras, repartidores de comida. En nuestro tiempo libre, nos dedicamos a capturar noticias relevantes para nuestra comunidad, ya que creemos firmemente que otro mundo es posible, aunque nuestra... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Rebeldía Radio, Radio Cosecha. Mi nombre es Tadí y hoy estamos aquí para conversar un poco, pues entre nosotros que estamos trabajando en las comunidades migrantes. Esta mañana el mundo despertó con una noticia que posiblemente muchos ya la veíamos venir. Esta mañana, muy temprano, alrededor de la 1:10 de la mañana, Caracas fue atacado y el presidente Maduro fue capturado por fuerzas militares de los Estados Unidos. Y para platicar un poquito más de ello, porque creo que es importante también que nuestra comunidad esté informada, le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Castañeda de Radio Cosecha. Buenas noches, Carlos. No se escucha, tienes el mute. Muchas gracias, Tadi. Buenas noches a toda nuestra audiencia, ¿no? Eso es a nivel no solamente estatal en New Jersey, pero a nivel nacional. Estamos aquí para conversar un poco, más que conversar, informar y proveer nuestra solidaridad al pueblo luchador de Venezuela, que ha sido víctima de una vez más de lo que el imperio le encanta hacer, que es sacar y poner gobernantes, ¿no?, a su antojo para poder aprovecharse de los recursos naturales. Esto va más allá de Maduro. Aquí no estamos ni por uno ni por el otro. Aquí estamos realmente llamándolo como es la doctrina Monroe desarrollándose una vez más, y también la operación Cóndor llevándose a cabo otra vez. Todos los que sabemos la historia, todos los que hemos pasado también por esas experiencias, las personas que han pasado por las dictaduras de los 60, de los 70, cuando Estados Unidos ponía y sacaba gobernantes solamente porque no se sometían a su poder o no bajaban la cabeza o daban los recursos naturales, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a informar un poco más de lo que ha sucedido. Tenemos también a nuestros compañeros, a Javier y también a Heidi. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Heidi? Heidi. Bien, aquí con las noticias, ¿no?, todo lo que ha estado pasando, y al mismo tiempo ver lo que pasa en Venezuela. Seguimos inundados de llamadas de teléfono y mensajes por parte de familias de las cuales están siendo afectadas por los arrestos racistas de la migra. Entonces, sigue un día que muestra las dos paralelos de este país, ¿verdad? Igualmente, buenas noches, Tadi, Carlos, Heidi, un gustazo estar con ustedes aquí. Pues igual, ves que nos levantábamos, mucha gente todavía no terminaba ni de celebrar el fin de año. Este año venía, y medio mundo pues pidiendo quizás un año muy próspero, ¿no? Pero en realidad, pues, a nivel internacional existen estos problemas y no nos esperábamos con estas noticias para el pueblo bolivariano, ¿no?, de Venezuela. Así es, esto es lo que está sucediendo desde muy temprano, como les dije al principio, y a lo largo del día, distintos medios de comunicación alrededor del mundo pues han estado circulando esta información. Y como comentaba Carlos, no es precisamente estamos hablando si Maduro bueno o es malo, esto va mucho más allá, va sobre nuestros recursos naturales en nuestra América Latina, en los pueblos de nuestra América Latina. Entonces, pues no sé, Carlitos, por favor. Claro. Sí, voy a pasar a leer un poco lo que estamos escribiendo, lo que estamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Para que la gente más o menos, para traernos todos a la misma página y de ahí poder seguir hablando acerca de este tema, que es muy importante porque lo que sucedió en Venezuela esta mañana puede suceder en México y posiblemente en Brasil y también con cualquier otro país, como hemos visto. Cada vez que cualquier país ejercita su soberanía, su autodeterminación, Estados Unidos comienza a deponer, a sacar gobernantes, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, hoy desde este micrófono queremos hablar con la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque muchos medios quieran suavizarlo o disfrazarlo.
de algo que no es, ¿verdad? Quieren disfrazar algo que no es. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una invasión militar de Estados Unidos, lo que sucedió esta madrugada. Esta madrugada, a las 3 de enero del 2026, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lanzaron una operación militar directa en territorio venezolano, con ataques aéreos y una misión para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. El mandatario venezolano fue efectivamente capturado y trasladado a Estados Unidos, mientras el propio presidente estadounidense declaraba que su país, ojo, gobernará Venezuela temporalmente y sacará su petróleo. Así lo dijo, no tenemos que adivinar, él lo dijo públicamente, gobernará Venezuela temporalmente y sacará su petróleo descaradamente. No se trata de rumores ni de teorías conspirativas, esto tiene nombre, fecha y un operativo militar, Operación Absolute Resolve, parte de una campaña que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras zonas del país. Desde Caracas, el gobierno venezolano ha calificado esta acción como una agresión militar, una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional. Y esto importa a todos, porque no estamos hablando de un conflicto remoto o de cifras abstractas. Estamos hablando de la violación directa de la soberanía de un país latinoamericano soberano, con el uso de fuerza militar sin autorización del propio pueblo de Venezuela, sin mandato de la ONU y sin consentimiento de su Congreso. O sea, ¿quién paga las consecuencias, compas? ¿Quiénes viven en Venezuela y sufren un país ya golpeado, ahora convertido en campos de batalla geopolítico? La estabilidad de toda América Latina, que ve cómo el gigante del norte decide intervenir a su antojo. El principio más respeto a las es un conflicto que afecte solo a políticos o élites. Esto tiene consecuencias reales, vidas humanas, desplazamientos, tensiones diplomáticas, retos económicos y una inestabilidad que puede extenderse más allá de las fronteras de Venezuela y los Estados Unidos. Desde esta radios independientes, Radio Cosecha, Radio Rebeldía y las otras hermanas radios que también trabajan independientemente, decimos con claridad: la paz no se logra con bombas ni con intervenciones unilaterales. La paz se construye con diálogo, respeto y justicia para los pueblos, porque hoy más que nunca, ante la sombra de la guerra y de la ocupación, no podemos callarnos. Así que ya saben, compañeros, hoy es un día muy triste, muy desastroso. Recordamos el pasado en la invasión de Estados Unidos sobre Venezuela. Adelante, Tavi. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, también vamos a hablar un poquito, más bien les quiero comentar un poquito acerca de las reacciones de algunos presidentes de América Latina. Recordemos que en América Latina, únicamente, si no me equivoco, son 6 países los que aún se mantienen de izquierda, algunos de izquierda liberal. Y bueno, son los que se han pronunciado, como el presidente Lula da Silva ha condenado, el presidente de Colombia también han condenado esta intervención de esta mañana en Venezuela. Algunos están pidiendo este llamado a la paz, al diálogo. Sin embargo, creo que, como lo acabas de decir, Carlos, en este momento ya toda la cuestión está abierta, declarada, ya no hay más vuelta atrás, sino que pues estar informados y también participando de alguna manera, haciendo esta contraparte de los medios que se han dedicado a lo largo del día a circular diferentes caras de esta noticia. También comentábamos un poco acerca de la vicepresidenta de Venezuela, porque aún no hay, aunque Estados Unidos ha dicho que va a hacerse cargo por lo pronto de Venezuela. Bueno, la vicepresidenta está contradiciendo un poco, Elsie, si no me equivoco, Rodríguez, está contradiciendo un poco lo que el presidente Donald Trump ha dicho esta mañana. Quisiera agregar, compañeros, que esto no es nuevo, y con el pretexto de llevar democracia, de capturar carteles de drogas en el país de Sudamérica, esto no es nuevo, pues esto viene y tiene historia. En quizás estos últimos 100 años, esto no es nuevo y ha derrocado a más de 6 presidentes en Venezuela. Cuando esto, no sé, tengo a Cipriano Castro, uno de los primeros derrocados allá por 1920 y algo.
¿verdad? A Isaías Medina, Carlos Delgado, la historia está ahí, pues, al mismo comandante Hugo, ¿verdad? Ahora, pues, derroca al presidente Maduro. ¿Estamos ahí en el aire o no? Sí, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, no, lo que les quiero hacer un pequeño de remembranza, pues, digamos, a la comunidad que esto no es nuevo. En nombre de la democracia siempre han llevado estas invasiones, ¿verdad? No, como tú decías, es una operación Cóndor disfrazada 3.0 a estas alturas del 2025. No nos podemos dejar engañar cuando al final ellos mismos lo han venido anunciando con bombos y platillos, ¿verdad? Saturando con sus fuerzas navales a nivel de Sudamérica. Eso hay que remarcarlo, ¿verdad? Porque hasta este momento, ¿qué nos puede traer una nueva invasión a nuestros países? Por ahí lo dejo para tratar de hacer una pequeña inducción de lo que ha pasado en Venezuela a través de 100 años. Gracias, compa. Y es cierto, como usted lo menciona, ¿verdad? Históricamente hemos visto cómo Estados Unidos con esta que ya se llama Doctrina Monroe, ¿no? Ha visto a Latinoamérica como el patio trasero, right, de Estados Unidos, y ha hecho que todos los recursos de todos estos países latinoamericanos del sur para abajo hayan sido básicamente usados a favor y en la construcción de este país. De ahí viene también el excepcionalismo norteamericano, que se creen que ellos tienen el derecho natural de Dios, de la providencia que les mandó a tener que conquistar todo lo que venga a su paso, ¿verdad? Entonces hemos visto también como usted menciona, ¿no? Que esto no es solamente aislado de Estados Unidos, también vemos cómo hay copias de lo que Estados Unidos ha venido haciendo en otros países latinoamericanos, cuando la derecha fascista se está levantando en muchos países y están copiando el mismo libreto, ¿no? Vemos primero, antes de ir a Latinoamérica, lo que está sucediendo en Israel, o lo que ha sucedido por los últimos año y medio con el genocidio de Israel, con el beneplácito de los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar que toda una comunidad mundial ha rechazado, right, a lo que el genocidio que ha sucedido en Palestina por parte del Estado de Israel. Vemos cómo Estados Unidos hace lo mismo de este lado, en Latinoamérica lo ha hecho, o por lo menos con el beneplácito, muchos gobernantes de Latinoamérica con el beneplácito de Estados Unidos lo han hecho también en nuestras tierras y han hecho genocidio, han matado a diestra y siniestra solamente para poderle entregar en charola de plata a nuestros países, a los Estados Unidos, con este pensamiento de la doctrina Monroe, que ellos sienten que tienen derecho universal sobre los recursos y las tierras, y la gente también, no solamente las tierras, sino la gente. Y hablando de gente, también vemos que todas estas personas que venimos migrando de nuestros países hacia Estados Unidos, right, no venimos porque nos encanta venir y dejar nuestros hogares, nuestras familias, venimos desplazados, venimos forzadamente sacados de nuestros lugares de orígenes a Estados Unidos, y ahora llegando aquí nos damos cuenta que es el mismo sistema que bombardea hoy a Venezuela, es el mismo sistema que nos persigue, ¿verdad? Y la compañera Heidi nos puede hablar un poquito acerca de eso, cómo lo que ha sucedido en Venezuela es conectado con lo que está sucediendo dentro de este territorio de los Estados Unidos contra la comunidad inmigrante trabajadora. Ya, gracias a todos por su tiempo y espero, ahorita hay mucho ruido en las redes sociales, ¿verdad? Como mencionaba Tadi, siempre ha existido una guerra de ideologías y algo que me gusta mucho que dijo el presidente de Colombia, Petro, es de que aquí es para las políticas que ejercen la vida, ¿verdad? Y protegen la dignidad de las personas. Algo que quiero recordarles es, para que no se les vaya a olvidar, todos esos 2 últimos años, donde ha habido una migración masiva de venezolanos, se ha culpado a la comunidad venezolana por cualquier cosa, ¿no? Especialmente en Nueva York con la asistencia financiera o el apoyo para vivienda, por aplicar por asilo. Y los TikToks, ¿verdad? Decían, los venezolanos acá vienen solo a molestar, a hacer daño, a dañar más a la comunidad inmigrante. Incluso otros inmigrantes indocumentados también decían lo mismo. No, que los venezolanos han venido a tachar la imagen de los inmigrantes y que por eso esto y eso y lo otro no queremos más venezolanos. Y la fobia, ¿verdad? A los migrantes siempre ha existido.
la fobia al migrante haitiano, al migrante venezolano, a los centroamericanos, en todo, así pasan a través de México, ¿verdad? Hay una fobia en contra de los migrantes centroamericanos. Si estás en Sudamérica, los chilenos no quieren a los haitianos y, o sea, vemos todo un éxodo de gente humana, gente pobre, ¿no? Sin dejar de decir de que alguien es de una nacionalidad o de un país, es un ser humano y eso es lo importante de todo, ¿no? Que es un ser humano, que nosotros todos somos fichas en un juego, nadie de nosotros tiene el control, ¿verdad? Vemos a grandes, al régimen de Israel, que es un régimen fascista y sionista, y eso quiere decir que lo que les importa es la expansión del territorio, no la vida humana. Ellos van a justificar la muerte, la explotación laboral, la explotación de recursos por la expansión, y eso es lo que Estados Unidos siempre ha hecho. Entonces, mientras vemos unos posts que dicen, bueno, Venezuela es libre, queremos Venezuela libre, o queremos Palestina libre, ¿y qué significa eso, verdad? Y muchas veces están en los mismos paralelos, porque significa que un gobierno, ¿verdad? Un pueblo, más que todo el pueblo, es libre de poder moverse, de no sufrir la explotación laboral, de poder asegurar la vivienda, la salud, la seguridad, la educación. Entonces, cuando eso no pasa, ¿verdad? No podemos decir que hay libertad. Y tampoco es libertad cuando Estados Unidos trae una bandera blanca y que nos va a costar mucho entender, pero algo que siempre les recuerdo es, al principio de este año, con todo el odio a la comunidad venezolana, que era nada más añadirle un poquito más de odio a la comunidad inmigrante, empezaron a cancelar el TPS. Lo primero que se anunció fue la cancelación del TPS para Venezuela. Como este gobierno que quiere libertad, ¿verdad? O las personas que dicen queremos libertad para Venezuela pueden apoyar lo que ha hecho Estados Unidos, esta administración, lo que sale de la boca de Trump y de Marco Rubio, cuando ellos mismos son los que están justificando terminar el TPS a Venezuela, porque no hay razones para terminar el TPS a Venezuela, ¿verdad? Siempre hay una crisis política, entonces, ¿por qué terminar el TPS? Lo mismo con Honduras, Haití, El Salvador. Justamente este viernes se hizo una corte federal, dijo que las razones por las cuales la administración de Trump terminaba el TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua eran racistas, ¿verdad? No había ningún otro tipo de explicación por la cual tenían que terminar el TPS, y aún así el TPS para Venezuela sigue en el limbo en las cortes. Entonces vemos eso, ¿no? Que todavía hay una persecución a los migrantes. Si Estados Unidos no quiere migrantes, ¿verdad? No quiere esas pólizas de fronteras abiertas, dejen de venir a Latinoamérica a implementar sus propias, a controlar el sistema político y educativo, y también la fuente de ingresos del pobre, ¿no? Porque cuando Estados Unidos invierte en América Latina, como en Honduras, por ejemplo, ¿no? Que ellos están en contra del narcotráfico y han arrestado a Nicolás Maduro con cargos de narcotráfico, pero hace que 2 semanas atrás el presidente Trump, su administración, perdonó y dio la salida al expresidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Es una hipocresía que le van a poner a Maduro cargos de narcotráfico cuando una de las personas que estuvo convicta, ¿no?, por narcotráfico, la dejaron libre y ahora sigue apoyando el mismo régimen nacionalista en Honduras que puso al mando, que estuvo al mando por muchos años, y es un partido que también tiene lazos al narcotráfico. Entonces, ves la hipocresía, ¿no?, en ese sentido con lo que está pasando, porque no hay una protección al migrante en esos momentos. Y a la comunidad venezolana que ha sufrido tanto el migrar, el dejar su tierra, el venir acá y también recibir la xenofobia por parte de esa administración y de nosotros mismos como migrantes, ahora tienen que también seguir la presión para que el TPS no se muera, para que haga protección a la comunidad tepeciana migrante que está llegando acá, porque al final del día somos seres humanos, ¿no? Cualquiera que usted quiera creer o no, cuando Estados Unidos se mete en Latinoamérica es para crear más destabilización y nos mete más miedo, porque ¿qué es lo que escuchamos? ¿No? Van a venir si no votamos por los partidos o el candidato que apoya a Estados Unidos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Venezuela o lo que le pasó a Honduras, ¿no? Entonces, eso es ese miedo, y eso es por el cual no está comprobado. Muchos hondureños no votaron por los otros candidatos y votaron por el candidato que escogió Trump en sus redes sociales.
el Partido Nacionalista por lo mismo, porque dicen, si no votamos por este candidato que Trump lo está escogiendo, nos va a ir peor acá en Honduras, le va a ir peor a los compañeros migrantes allá en Estados Unidos. Y lo dejo ahí, no sé, te lo paso a Tadi. Muchísimas gracias, Heidi. Porque a veces dicen que nunca contestan los comentarios. Quiero mandar un saludo a mi radio Zacatepec de Tlaxcalancingo, que también está, pues, hablando sobre los Yankees fuera de América y del mundo. Alma dice, podría ser una segunda fase de Operación Cóndor, no, solo es mi opinión, es memoria histórica. Y bueno, también los compañeros de Radio Zacatepec dicen también que lleven a juicio y a la pena de muerte a Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Y por aquí hay una compañera que parece que no nos está escuchando, dice, favor que le han hecho a Maduro entero de sacar de ese país a un delincuente. El odio de ustedes a Trump es grande. ¿Quiénes violan las leyes de este país? Y ustedes hablan de atentarse contra Venezuela. ¿A qué le llamas paz? Maduro tortura gente, distribuye drogas. ¿Qué me respondes? Hablas de presidentes izquierdas, rojetes socialistas, algo sur. Nuestro presidente no quiere aquí, no sé, no entendí por ahí su comentario. Creo que está un poquito mal redactado. Parece ser latino, vas en contra de miles de desaparecidos, encarcelados y torturados, etcétera. Esta persona está haciendo bastantes comentarios. Y también tenemos a Ali Tene, que dice, hoy será Venezuela, el próximo será cualquier país de Sudamérica. Regresamos a época de la colonización e invasión. Ahora Estados Unidos invade a Venezuela. Muchísimas gracias a cada uno por sus comentarios. Y pues bueno, lo que escuchamos, ¿no, Tadi, cuando tú lees el comentario de la compañera o la persona que escribió? Yo creo que es como el copiar y pegar, ¿no? La narrativa que da el gobierno de Estados Unidos. Ahora, si realmente podemos hacer un poquito de esfuerzo y salir de esa comodidad intelectual de solamente repetir lo que escuchamos, ¿verdad? Y hacer una buena investigación, nos damos cuenta que siempre el gobierno va a sacar una narrativa que no realmente es la verdad. Ahora, si usted cree que el gobierno en cualquier lugar es perfecto, ideal, usted siempre va a estar dependiente de eso. Pero nosotros, las personas que nos hemos dado cuenta que los gobiernos no necesariamente dicen la verdad, ¿verdad? Cuando hemos visto a través de la historia, right, en diferentes etapas de la historia, especialmente voy a nombrar para que esta persona que mandó este mensaje, las diferentes veces que Estados Unidos ha intervenido en Latinoamérica, como decía el compañero Javier, con la disfrazada forma de paz, porque es una paz disfrazada. Cada vez que Estados Unidos dice que va a traer la paz o democracia en un país, vemos cómo termina. Miramos Irak, Afganistán, pero vamos a repasar la historia rápido. En el lapso de la Guerra Fría en Guatemala en 1954, ¿no? La CIA derroca al presidente Jacobo Arbenz tras reformas agrarias. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el presidente Jacobo Arbenz, elegido por el pueblo, right, quiso hacer la reforma agraria para poder beneficiar a los miles y miles y cientos de miles campesinos que habían sido de sus tierras desplazadas y de repente los quiere devolver, Estados Unidos le dice que no, porque afectaba los intereses de la compañía de frutas, right? Entonces, Jacobo Arbenz es derrocado en Guatemala con la ayuda de la CIA en 1954. En 1961, la invasión fallida de Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro. En el 61 querían derrocar a Fidel Castro. Desde entonces tienen este bendito embargo que lo único que hace es lastimar y perjudicar al pueblo, ¿no? En Brasil, en 1964, con el apoyo del golpe militar que depone a João Goulart, right? También con ayuda de Estados Unidos, el apoyo al golpe militar que depone a este presidente João. En Brasil, en 1964, en el 71 en Bolivia, con el apoyo al golpe contra Juan José Torres. También en Chile, uno de los más famosos en Chile en el 73, el apoyo político, económico y encubierto al golpe que derroca a Salvador Allende, otro presidente democráticamente elegido por el pueblo, ¿verdad? Salvador Allende fue derrocado en el 73. También en el 73 vemos cómo las fuerzas militares apoyan la ruptura democrática en Uruguay en el 73, en Argentina en el 72 con los milicos y el apoyo diplomático y estratégico a la junta militar que derroca a Isabel Perón.
¿ok? Seguimos con El Salvador en los años 80, tenemos al compañero, apoyo militar al gobierno durante la guerra civil, right? Influencia directa en la continuidad del poder. En Nicaragua, el apoyo a las contras del 81 al 90 para derrocar al gobierno sandinista. En el 83 también vemos cómo apoya a Granada, la invasión militar que derroca al gobierno de Granada, y en Panamá la invasión militar para derrocar a Manuel Noriega. Siempre con una excusa, siempre disfrazando de que son drogas, la paz, la democracia, y como decía Heidi, en realidad qué tipo de paz y qué tipo de democracia ellos están buscando, porque al final del día, como dijo Trump hoy, de su boca, no tenemos que adivinar, decía, ellos quieren que Venezuela les devuelva las tierras y el petróleo que Venezuela les ha robado. Los recursos naturales de Venezuela son de los y las venezolanas, como hemos visto, ¿verdad? Y tal vez no sé si agregar. mencionaste, perdón, Javi, repito, no sé si mencionaste a Honduras en el 2008-2009. Sí. Yo también estaba chiquita, todavía era una adolescente cuando pasó el golpe de Estado en Honduras, la intervención de Estados Unidos en contra de Mel Zelaya. Y siempre dice, es el comunismo y socialismo que tratamos de inventar. Ese siempre ha sido el cuento que nos han dado. Dale, Javi. Agregar en Centroamérica, Carlos, por ejemplo, allá por 1932 tuvimos un dictador militar, Maximiliano Hernández Martínez, auspiciado y financiado siempre por los Estados Unidos, ¿no? En aquella época. Le dio el respaldo alrededor de 14, 15 años y fue derrocado y le dio la espalda al final porque no se alineó a los poderes fácticos de Norteamérica. El general Martínez al final sale derrocado por el mismo Estados Unidos y también por la fuerza y la pujanza del pueblo que se armó en una huelga de brazos caídos, ¿verdad? Y entonces no es nuevo eso. Nosotros, como decía, estuvo allá por los 1980, de los 70 y algo por arriba, también he financiado una guerra y se cocinó una guerra civil por 12 años en El Salvador. Nosotros recibíamos quizás, o el ejército en aquel entonces, o los gobiernos de turno recibían alrededor de 2.5 millones diarios para bombardear y hacernos la guerra, bombardear a nuestros campos, a nuestros niños, a nuestros campesinos. Y ahí estuvieron 12 años hasta que se vieron obligados cuando vieron que una guerra irregular pues no tenía salida, ¿no? Lograron ver de qué forma y de qué acuerdos lograban para cerrar una docena de años, ¿verdad? Bien cruentes en nuestros países. Sí, como decía la compañera Heidi, sí, se me fue lo que eran los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 15 años, donde también hay que mencionar a Haití. En el 2004, Estados Unidos participa en la salida forzada, aquí no se acuerda, en esa salida forzada del presidente Jean-Bertrand Aristide. Y después también en el 2009, como decía Heidi, el apoyo político indirecto al golpe que derroca Manuel Zelaya. En pijama se llevaron al presidente Manuel Zelaya, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como decía Heidi, muchos de nosotros nos acordamos esas imágenes en la televisión. Y por último, cerca ya en el 2019, Estados Unidos es acusado de respaldar presiones que llevaron a la salida de Evo Morales, que es un tema también debatible, pero sin embargo vemos cómo la mano de Estados Unidos a través de la historia, con esta falsa democracia, con esta falsa necesidad de traer paz a estos territorios, invade indirectamente o directamente la soberanía, viola el derecho internacional para poder hacerse con los recursos y también con los cuerpos de las personas, porque al final del día ellos dicen vamos a administrar Venezuela, vamos a poner un régimen. Al final del día este régimen, estos esquemas, estas estructuras van a ser leyes. Estas leyes, ¿a quién van a beneficiar? ¿Van a beneficiar al pueblo o van a beneficiar a los mismos de siempre, a los mismos que se hacen ricos, a los mismos compañías, corporaciones transnacionales que están salivando en la boca, ahorita mismo están salivando, están esperando esa luz verde para llegar al territorio de Venezuela y extraer todos estos recursos naturales y seguirse haciendo multibillonarios, mientras el pueblo sigue siendo más pobre que nunca, ¿verdad? Entonces, esta falsa democracia, estas falsas necesidades de paz, siempre Estados Unidos lo ha utilizado porque siente que lo puede hacer así. Y le copia Israel con el genocidio, a pesar de haber violado todas las leyes que son acusados, ¿no? Por la Corte Internacional de haber cometido esto, ¿no? Yo creo que sí, más claro que el agua no lo podemos ver.
Y Donald Trump se encargó de dejarnos saber que esto no es algo que tenemos que adivinar, es algo concreto, preciso, conciso, cuando él dice, queremos que nos devuelvan la tierra y el petróleo. Que dice que es suyo. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Justo en la mañana alguien me preguntaba, ¿no? O sea, que yo como mexicana, ¿qué estaba pensando si Estados Unidos interviene en México? A lo mejor no de la manera que sucede esta mañana en Venezuela, pero la intervención está ahí de alguna o de otra manera. En el caso de México, pues ya tenemos esa conexión, tienen los países con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, desde 1994, en el caso de México, pues la invasión se ha dado de otra forma y justamente por eso, a partir de esos años, la migración hacia Estados Unidos de los mexicanos y especialmente del campo mexicano empieza a crecer, se empieza a incrementar, hacia Estados Unidos. Por eso a veces mucha de la gente se pregunta, o sea, más bien no saben, cuando uno les dice por qué han migrado, la gente dice, no, porque es que era pobre, pero no alcanzan a comprender la magnitud o la razón verdadera por la que esta migración ha sucedido. Las armas que se producen acá se envían a México y se han hecho tan fuertes todos estos grupos que ahora también controlan de alguna manera el país. Entonces sí hay, pues también está en México, solamente que no es, la gente no lo ve porque no ve los tanques, no ve los bombardeos como ha sucedido esta mañana en Venezuela y como a lo largo de la historia acaba de decir Carlos, ¿no? En distintos países, y uno de los más recordados pues es el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile. Adelante, Javier, tienes prendido tu micrófono. Sí, yo trataba por lo menos de hacer una pequeña, ¿cómo se llama? Análisis, cómo estaba hasta ahorita el perfil del presidente de Estados Unidos. Entonces, con esto va a darle un poquito de oxígeno, ¿verdad? Porque acuérdense de que el pleito interno entre el bipartidismo de Estados Unidos, pues no le llaman dictadura, pero ellos se turnan el poder cada 4 años. Ok, pero a esto me quiero agregar de que en realidad están prácticamente de acuerdo. Pues aquí no estamos hablando de que es culpa de lo de Donald Trump. Obama, Biden, todos ellos han estado en el acoso de los pueblos y los recursos de Venezuela. El comandante Hugo lo dijo, pues él lo dijo, vienen por nosotros, vienen por la segunda o la única reserva en América Latina para más de 100 años de petróleo. Eso no lo podemos negar. Entonces, cuando nos vienen a engañar de que es por la democracia o porque han detectado carteles de droga ahí, entonces tenemos que votar esa narrativa y esa falacia de los políticos. ¿Qué nos afecta? ¿En qué nos va a beneficiar en realidad la comunidad fuera o dentro de nuestros pueblos? ¿Verdad? Nosotros respetamos la autodeterminación de nuestros pueblos, ¿verdad? Que cada quien va a resolver, pero también podemos hacer nuestro análisis desde la perspectiva desde donde nos encontremos, porque sí, de alguna u otra manera nos afecta. Gracias, Javier. Heidi. Ya lo que mencionaba Javi, ¿no? Es la explotación de recursos de tantos, ¿no? Y también las alianzas que se ha hecho con Israel, como mencionaba Carlos. Israel ha adquirido tanto material y ha desarrollado tantas tecnologías para poder dar surveillance, para poder mantener a los gobiernos, crear armas de guerra y también para poder espiar, de espionaje. Entonces, y son las mismas armas que se practican o las tecnologías que practica la patrulla fronteriza y ICE, inmigración acá en Estados Unidos. Todo es una práctica de un sistema que viene a encarcelar y a hacer dinero con el sufrimiento de la gente pobre, inmigrante y los trabajadores, ya sea inmigrante o no inmigrante de ese país, ¿verdad? Porque con tanto dinero que Estados Unidos tiene y recursos, no hay salud médica, ni atención médica, ni seguro médico para los ciudadanos americanos estadounidenses y tampoco para la comunidad inmigrante indocumentada. Y se nos echa la culpa a nosotros, ¿verdad? Al que todo este enforzamiento de la migración, ¿verdad? Y el encarcelamiento masivo y arrestos de inmigrantes va a ayudar a que más ciudadanos estadounidenses tengan acceso médico. Pero eso es mentira. Ellos lo hubieran hecho hace mucho antes. Nosotros no tenemos acceso a seguro médico. La mentira que te dice, ¿no? De que cuando salga toda esta gente, América se volverá a ser grande
pero siempre ha sido una política mentirosa, ¿no? Porque siempre van a Latinoamérica con la banderita de la paz a saquear más recursos y no vienen a favorecer al pueblo estadounidense, vienen a favorecer al capitalismo, a las clases élites de Estados Unidos. Porque si ellos quisieran realmente apoyar a los estadounidenses, muchas compañías tendrían sus negocios y maquilas aquí, pero van a México, a Centroamérica, a Asia, a África, ¿verdad? Para tener trabajadores que los van a explotar. La gente dice, la ropa americana que tú traes, nada está hecho en Estados Unidos. Tú ves todas las etiquetas, ¿verdad? Vienen de otros países porque la mano de obra es más barata y ellos pueden controlar los gobiernos y la protección laboral también en esos países. Y eso es lo que siempre han hecho, ¿no? Es muy triste ver todo lo que está pasando, especialmente porque durante las elecciones en Honduras, muchos compañeros venezolanos viven en Honduras como viven ahora en México, ¿verdad? O en otras partes del mundo porque han tenido que emigrar o se han quedado en sus países, en otros países, porque ya hay más militarización en las fronteras y la gente tiene mucho más miedo ahora de los arrestos indiscriminatorios de migración. Y ellos dicen, no, bueno, en Honduras voten por este candidato para que no les pase lo mismo que en Venezuela. Y a veces tú vienes a ver las políticas de otros candidatos y son políticas que, otra vez, ningún político nos va a salvar. Siempre va a ser el pueblo organizado. En un pueblo que va a recibir educación, a un pueblo que se va a organizar para velar por los derechos de la comunidad y sin excluir a nadie, porque eso es lo más importante. Ahorita, con todo lo que hemos visto, ¿no? Que ha dividido tanto a la población es ideologías de género. No queremos que a nuestros hijos se nos enseñen en las escuelas a respetar a otro ser humano por su orientación sexual. Entonces, es cosas así que vienen a dividir y sin poder entender. Es lo mismo que hacen esta gente con los migrantes. Odia a los venezolanos porque traen problemas, o a los mexicanos, a los centroamericanos. Tenemos que dejar eso y realmente entender que solamente somos una raza, ¿verdad? Un solo ADN, y ese es el ADN humano. Y eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? En estos momentos, porque la gente dice, no puedo creer que es 2025. Ese siempre ha sido y va a seguir siendo el ciclo repetitivo de poder, porque Estados Unidos no pregunta si puede entrar, ellos lo hacen, ¿verdad? Para adquirir poder. Entonces, es muy triste ver cómo se repite la historia una y otra vez, ¿verdad? Uno lee de esto, los papás le cuentan de lo que pasó y ahora nos toca vivirlo a nosotros, como por ejemplo, ¿no? En Alemania durante el Holocausto, los judíos vivieron la persecución por parte del partido nazi, los secuestros, y cada vez que miramos en la televisión, ¿qué miramos? Un padre de familia, una trabajadora inmigrante siendo secuestrada, o sea, literalmente de la calle desaparecen gente, dejan los carros abandonados, y es muy triste ver todo cómo se repite la historia, ¿verdad? Porque como dicen los historiadores, si no aprendemos de dónde venimos y quiénes somos, tenemos el pecado de volver a repetir la historia, ¿no? A repetir esos ciclos. Y espero que poco a poco las redes sociales se han apoyado, ¿verdad? Pero también han polarizado aún más entre la derecha y la izquierda, que ya no puedes pensar, ya te dicen que tienes que pensar. Y siempre ha sido así, pero ahora creo que veo esto con tanta intensidad que todos los argumentos deben ser en redes sociales en lugar de poder hablar con las personas que están siendo afectadas, ¿no? De lo que está pasando y escuchar con empatía, ¿no? Porque tampoco podemos venir a decirle a los venezolanos, yo sé más de tu país que tú. Yo te puedo decir que no te convenía Maduro, que no te convenía esto, que lo mejor es que Estados Unidos intervenga o lo otro, pero al final lo que hay que recordar en estos momentos es la soberanía de un pueblo y la lucha de la clase trabajadora, porque es la que más va a ser afectada con todo esto. Se lo paso a los compañeros. No. Muchas gracias, Maggie. Yo sí quiero leer un comentario porque justo estoy viéndome a la plataforma de YouTube. Dice, ¿creen que hay algún tipo de resistencia al interior de Estados Unidos, ya que el bombardeo fue saltándose todas las leyes nacionales, así como los protocolos internacionales de declaración de guerra? Pues fíjese que yo he estado viendo que esta práctica se está haciendo bastante común, se están pasando la ley sobre o por debajo del arco del triunfo, pues en todos los países latinoamericanos y no se diga en Estados Unidos.
Yo creo que es una práctica bastante de la invasión de la ultra y de la derecha, pues nadie le va a hacer ahorita ningún reclamo. Aquí al final invadieron un país y no pidieron permiso según el protocolo de la democracia de ellos, que según ellos manejan, ¿no? Yo creo que no hay una resistencia y hasta ahorita la única es quizás la solidaridad y los pronunciamientos de todos los países que han visto esto como una de las prácticas más, eh, podríamos decir, quizás no hablemos de genocidio porque no han habido muertos, ¿verdad? Pero al final es uno de los quizás actos más viles en este pleno siglo XXI, ¿no? Así es. Por acá también Sandra Antunes dice, bueno, como haciendo un poquito lo que decía Heidi, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y bueno, le mandamos saludos a Sandra hasta el estado de Guerrero. Muchas gracias, Sandra. Claro que sí. También es muy irónico, ¿no? El presidente, a él le encanta, es que a esta persona le encanta lo que es el show, queriendo tener el Premio Nobel de la Paz, que hoy por hoy, pues, ya yo creo que el Premio Nobel de la Paz no significa mucho, ¿no? Desafortunadamente, el Premio Nobel de la Paz no tiene, como antes por lo menos hemos visto, ¿no? Personas que han llamado para el bombardeo de su propio país están siendo entregados el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, también vemos cómo antes del bombardeo hacia Venezuela, bombardearon Nigeria, ¿no? Entonces, es como que realmente Latinoamérica no solamente es el patio trasero, sino todo el mundo. Es el patio trasero de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿verdad? Donde ellos, donde quieran, pueden tirar bombas, sacar personas. Fueron a Irán, dizque bombardearon y destruyeron su capacidad nuclear. Entonces, vemos que unilateralmente un solo país con tanto poder es un peligro, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que este mismo sistema, como decía Heidi, ¿no? Como Heidi lo conectaba a lo que es la comunidad migrante en los Estados Unidos, este mismo sistema nos muestra tanto la intervención o presión sobre países como Venezuela, como la criminalización de inmigrantes en Estados Unidos es igual, ¿no? Estados Unidos surge en un mismo patrón de poder global. El capitalismo busca proteger y expandir intereses económicos y también su poder político y militar, ¿no? Para asegurar los intereses. Estados Unidos está haciendo lo que Estados Unidos ha hecho siempre, desde su fundación, proteger sus intereses y expandir sus beneficios, a costa y costillas de otros países, de otros territorios y otras poblaciones, ¿no? Entonces vemos eso. También es el control y la exclusión, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, lo que sucedió, el sistema busca controlar recursos estratégicos como el petróleo y debilitar gobiernos que no se alineen con sus intereses. En los Estados Unidos, con los inmigrantes, el sistema busca controlar la mano de obra, regular quién puede participar de la economía y mantener privilegios para los ciudadanos dentro del sistema. En ambos casos hay una lógica de excluir o castigar al otro, que amenaza los intereses del poder dominante, ¿no? También vemos como la criminalización y la coerción, la criminalización de los inmigrantes refleja la misma mentalidad que las sanciones, bloqueos o presiones militares que Estados Unidos ha hecho en diferentes países y también lo hizo con Venezuela. Esto se percibe, ¿no? Al sujeto, al otro país o inmigrante como un problema o una amenaza que aniquilar. Se implementan medidas para limitar su libertad y reducir su capacidad de desafiar al sistema. La raíz es la desigualdad de poder. En ambos casos, Estados Unidos tiene mucho más poder militar que Venezuela y que los inmigrantes. Esta asimetría de poder permite imponer normas, leyes y sanciones sin enfrentar consecuencias equivalentes. No vemos cómo Estados Unidos, como decía el compañero, se pasa todas las leyes internacionales a través del arco del triunfo, ¿verdad? Y no respeta nada. Así que ya saben, compañeros, por favor, compartan. Estamos en vivo con los compañeros de Cosecha y también la compañera de Radio Rebeldía, Tadí. Estamos aquí conversando e informando más de lo que ha sucedido esta mañana, esta madrugada, cuando todos nos despertamos con la información de que Estados Unidos había bombardeado y había arrestado al presidente Nicolás, secuestrado, más que arrestado, secuestrado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y los han traído aquí a Nueva York, disfrazando todo este show con cuestión de narcotráfico. Como decía el compa Javi, el comandante Hugo Chávez ya lo había dicho hace más de 10 años, como Estados Unidos había estado ya planeando de mucho tiempo
acusarlo a él mismo, a Hugo Chávez, de narcotraficante, para también bajarlo y quitarle del poder para poder apropiarse de los recursos naturales, porque Venezuela, antes de Chávez todavía, ya había expropiado los recursos petroleros, ¿no? La industria petrolera lo expropió y lo convirtió para que pueda enriquecer a Venezuela y no a Estados Unidos, algo que Estados Unidos nunca lo perdonó a Venezuela, y después cuando Chávez llegó comenzó a poder utilizar todas las divisas del petróleo para ayudar al pueblo venezolano, y esto nunca le gustó a los Estados Unidos, a tal punto que ahora llegó Maduro y a Maduro le hicieron un caso de narcotráfico. Ahora, aquí no estamos para defender ni a Maduro. Esto va más allá que Maduro, ya hemos dicho, esto no se trata de Maduro, se trata de la violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, que una vez más Estados Unidos hace, como lo ha hecho a través de la historia. Compañeras y compañeros. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, después de esta intervención, la madrugada de este sábado 3 de enero en Venezuela, inmediatamente se organizaron muchas movilizaciones alrededor del mundo, principalmente aquí en Nueva York, en Times Square, en Washington, afuera de la Casa Blanca hubo decenas de personas que pues pedían la liberación ya de Maduro para la mañana de este sábado. En la Ciudad de México también, en punto a las 10 de la mañana, diversas organizaciones llegaron hasta las afueras de la nueva embajada de Estados Unidos para solidarizarse con el pueblo venezolano y también en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Las consignas fuertes que se dejaron escuchar es: dejen de bombardear Venezuela y detengan los bombardeos ahora mismo. Esto se escuchó fuertemente en Times Square, principalmente en estas movilizaciones, en Atenas, en Madrid, muchísimas personas, no solamente venezolanas, sino también organizaciones que apoyan a la comunidad venezolana, llegaron a las distintas embajadas. En La Habana también hubo una fuerte movilización con consignas contra el imperialismo y las críticas a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos. Y así es como fue a lo largo de este día, estas movilizaciones, no solo de este lado, también del otro lado del continente. Así que pues vamos a esperar en los próximos días cuál va siendo pues estas respuestas por parte de las comunidades y de las organizaciones civiles, principalmente aquí en el área de donde estamos nosotros, bueno, en la ciudad de Nueva York, que es donde ha llegado Maduro esta tarde junto con su esposa Cilia. Adelante, Carlos. O Javier, no sé. No, adelante, compas, ya estamos llegando a la final de esta transmisión en vivo, que necesitamos hacerlo porque mucha comunidad nos ha estado contactando. Aquí no estamos para decirles a ustedes que si un gobernante es bueno o malo. Aquí lo que estamos diciendo es lo colectivo, cómo este bombardeo, cómo esta situación que acaba de pasar en Venezuela va a afectar no solamente a los venezolanos que viven, al pueblo venezolano soberano, al pueblo bolivariano en Venezuela, pero también a los compas inmigrantes afuera, ¿verdad? Como decía Heidi, la incoherencia, la incongruencia, el doble discurso de cancelar el TPS para los venezolanos, ir a bombardear Venezuela. Entonces vemos cómo acusa a Maduro de ser un narcogobierno, pero libera a un narcotraficante expresidente acusado y convicto, ¿verdad? Entonces, estas incongruencias nos dice que Estados Unidos no es el paradigma, no es el pilar de la moral o la ética internacional, o es el norte de nuestra moral que debemos tener, ¿verdad? Porque ya hemos visto otra vez a través de la historia cómo Estados Unidos ha bajado a gobiernos a diestra y siniestra. No podemos ver a Estados Unidos como este excepcionalismo, como siempre nos han querido taladrar en la cabeza. Estados Unidos es tan corrupto como muchos de nuestros gobernantes coludidos con el poder de Washington, D.C., que hacen que nuestros pueblos sean oprimidos, exprimidos y asesinados de igual manera. Por eso tenemos que seguir despertando a esta conciencia política de que los gobiernos, los gobernantes, los partidos políticos no necesariamente tienen el interés del pueblo de por medio. Tenemos que seguir luchando. Así que vamos a dejarle las últimas palabras a la compañera Jairi, después compañera Javier, y hacemos el cierre contigo, Tari. ¿Te parece? Adelante.
Gracias a todos por el tiempo. Gracias a Tadi y a Carlos por invitarnos y compartir. A la gente que nos está viendo, comparte este video, espero lo pueda escuchar y usted pueda también dibujar sus propias conclusiones y pensamientos. Esa es una invitación, ¿verdad?, para la comunidad inmigrante de apoyar al pueblo venezolano, que exige la protección permanente también en este país, que exige que no se quite el TPS, porque es una protección que tienen ellos ahorita. Y también para un llamado a la comunidad inmigrante para que nos unamos a luchar en contra de las pólizas que nos criminalizan como seres humanos, como clase trabajadora, obrera, porque recuerde, siempre le escucho, el peor enemigo de otro inmigrante es otro inmigrante, pero no es cierto. El peor enemigo de la comunidad inmigrante son los opresores, los ricos que se benefician del encarcelamiento masivo, de la guerra, ¿verdad?, del control de recursos. Entonces, sigamos uniéndonos, pero la unión no es una unión que solo vamos a juntarnos a una protesta, ¿verdad? Es tener conversaciones que nos incomodan y aprender más de lo que está pasando en otros países y hacer los paralelos, ¿verdad? Otra vez, el único enemigo que tenemos nosotros como clase trabajadora son los que nos oprimen, ¿verdad? Porque ni usted ni yo podemos controlar cuándo caen las bombas. Usted y yo nos levantamos esta mañana y escuchamos las noticias, ¿verdad? El gobierno estadounidense no dijo, este día y a esta hora va a pasar esto. Ellos fueron y lo hicieron, no pidieron permiso a nadie. Entonces, así como nos juzgan a nosotros de que entramos a la frontera sin pedir permiso, bueno, ahí están los principales autores de esta práctica, que han sido siempre los ricos, ¿verdad? Los que tienen poder. Entonces, así lo dejo, es una invitación de un conversatorio que va a continuar. Y si usted está curioso, ¿verdad?, de por qué Estados Unidos siempre está en contra del comunismo, socialismo, o qué es el capitalismo, venga, aprendamos juntos estas terminologías, porque al final del día no son las que definen nuestra lucha, pero son muy importantes para entender que queremos en un futuro, ¿verdad?, queremos construir un mundo mejor, como lo decía el Rebeldía Radio al principio, creemos en un mundo mejor, sin guerras y no con una paz que es de mentiras frágil, ¿no?, sino que la verdad con políticas, no con partidos políticos ni políticos, sino que con gente de conciencia social que está luchando para construir un mundo mejor a base del respeto, la dignidad y la protección a los derechos humanos, sin importar, ¿verdad?, su color, su raza, su orientación sexual, su religión, pero sí poniendo en cuenta el ADN, ¿no?, lo que nos hace un seres humanos. Gracias, Carlos y Tadi y Javi. Gracias. Adelante, quizá Javi. para terminar también, pues, hacer un llamado a que pensemos y analicemos bien, porque la necesidad o el derecho de inmigrar, pues, no tiene ideología, ¿verdad?, no tiene fronteras. Todos tenemos un derecho bien fundamental que hay que buscar, pues, de dónde podemos sobrevivir mejor. El hambre no tiene ideología, pero sí podemos también hacer conciencia en la comunidad de que aquí somos latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿verdad? Y tenemos una comunidad muy grande en el cual tenemos que estar un solo puño, pues, ¿verdad? Que no nos dividan estos temas, que no nos hagan, ¿cómo se llama?, egoístas de lo que está pasando el otro vecino, pues. Entonces, ese llamado a hacerlo, porque de alguna u otra manera, pues, nos vamos a ver perjudicados. Como decía la compañera, nosotros solo somos los espectadores al final de las políticas de los gobernantes. Entonces, nosotros no nos vamos a casar con ningún político, pero sí nuestro lugar de vivienda, nuestra comunidad, es muy importante mantenerla al día, ¿verdad? Y concientizándola a lo que está pasando a nivel internacional. Gracias a todos, compas. Muchas gracias. Adelante, Tadi, y después yo voy con el cierre. Pues nada, igualmente quiero agradecer muchísimo a la gente que estuvo pendiente a lo largo de la transmisión. Quiero saludar a Virginia Ávila Moreno desde Oaxaca, nos manda saludos, también al compañero Iván Cantú y a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de escuchar pues esta conversación. Y también, bueno, los sigo invitando a que pues sigamos informándonos y sigamos aprendiendo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y también algo muy importante, escribamos nuestra propia narrativa, no dejemos que nos vengan a contar y nos vengan a decir que las cosas son así. Creo que somos lo suficientemente capaces de poder escribir nuestra propia narrativa, no necesitamos que nos vengan a contar cuentos
de que el de al lado es malo, porque eso es lo que ha estado sucediendo, lo que decía Heidi al principio con los hermanos venezolanos, ¿no? Han sido muy señalados, especialmente acá en nuestra área, en Nueva York, han sido muy señalados, pero gracias a quién, a los que están allá arriba, porque son a los que les conviene que nosotros como comunidades migrantes estemos separados. Recuerden que si queremos ganar juntos, pues tenemos que luchar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y pues nos vamos. No se olviden de compartir este video en vivo con sus contactos en las redes sociales. Hoy hemos hablado y hemos conversado un poco acerca de cómo este mismo sistema imperialista, capitalista, que presiona a países como Venezuela, también criminaliza a los inmigrantes en Estados Unidos. Distintas formas, misma lógica, proteger intereses de poder y controlar a quienes se perciben como amenaza. Reflexionar sobre esto es clave, compañeros, para entender las injusticias y pensar en un mundo más justo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Ya estamos fuera.